Situado en la zona oriental del Principado de Asturias, se encuentra el concejo de Parres. Definido en el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz de 1850 como un extenso valle de suaves ondulaciones, un terreno quebrado y montañoso, siendo su red orográfica muy compleja por su variedad de cordilleras grandes y pequeñas. El concejo de Parres puede considerarse como el concejo de las montañas, pues el origen toponímico de Parres está relacionado con la palabra asturiana parra, que tiene la acepción de montón, aludiendo a su superficie salpicada de montes. Su capital, Arriondas, se encuentra en un valle rodeado de un importante complejo montañoso, en donde confluyen las aguas de los ríos Sella y Piloña. Su nombre, Arriondas, o Les Arriondes, responde a la voz latina Aream Rotundam, las redondas, al estar configurada en una curva del río Piloña en su desembocadura en el Sella. El concejo tiene una superficie de 125 kilómetros cuadrados y unos 5.500 habitantes, distribuidos en 17 parroquias. Su nombre procede de su principal feligresía, la de San Xoán de Parres, concentrándose la mayor parte de su población en su capital. Parres limita al norte con los concejos de Caravia, Colunga y Ribadesella, al sur con Ponga y Amieva, al oeste con Piloña y al este con Cangas de Onís. Arriondas está situada en el centro geográfico de la región oriental del Principado, convirtiéndose así en lugar de obligado paso tanto hacia el interior como hacia la costa oriental. Hacia el interior es la puerta de entrada a Cangas de Onís, Covadonga y el Parque Nacional de los Picos de Europa, y al concejo de Cabrales, famoso por su conocido queso y por el pico más emblemático de Asturias, el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu. Por el concejo transcurren las aguas del río Sella, que marca la línea de comunicación con Castilla y León desde el puerto del Pontón por el desfiladero de los Bellos, hasta su desembocadura en el mar Cantábrico en la localidad de Ribadesella. Arriondas forma un amplio valle natural rodeado de montañas, encontrando cotas que superan los 1000 metros, como la Mota Cetín o el emblemático Picu Pienzu, que corona la Sierra del Sueve. En la parte central del valle se sitúa Arriondas, capital del concejo, salpicada de peñas y sierras de menor importancia, pero de igual atractivo. Parres está bañado por sus dos principales ríos, el Sella y el Piloña, que confluyen en Arriondas, y por sus muchos arroyos, riegas y riachuelos de poco caudal y corto recorrido que forman pequeños valles y desfiladeros de gran belleza natural. La red hidrográfica del concejo es también importante, no solo geográficamente, sino por la correlación ancestral entre el río y el grupo humano que habita en su entorno. Ejemplo de ello son los más de 60 molinos hidráulicos que se levantaban en los cauces de sus ríos y arroyos, o la pesca del salmón como máxima expresión de esta simbiosis, siendo Arriondas la capital salmonera de España. La franja oriental de Asturias es una zona rica en yacimientos prehistóricos. La cueva de Tito Bustillo en Ribadesella, el Pindal en Ribadedeva, la Covaciella en Cabrales, el Buxu en Cangas de Onís, o la cueva de cultura neandertal del Sidrón en Piloña, atestiguan que la zona fue habitada desde hace milenios. Los primeros testimonios de asentamientos humanos del concejo los encontramos en enclaves como la Cueva del Taragañu. En ella se han encontrado industrias líticas y óseas pertenecientes a la cultura magdaleniense y aciliense.
En el primer milenio a.C., el concejo de Parres, por medio del río Sella, marcaba la zona de influencia mutua entre los dos grandes pueblos prerromanos de Astures y Cántabros. El hallazgo de varias lápidas funerarias pertenecientes a la tribu de los orgenomescos en las faldas de la Sierra del Sueve confirman la romanización de estas tierras. Pero para comprender la historia del concejo, qué mejor que fijarse en su escudo. En el primer cuartel aparece la figura de Don Pelayo, aludiendo a la mítica batalla de Covadonga, inicio del reino de Asturias y la llamada Reconquista. En el segundo cuartel encontramos las armas de la casa González de Argandona y Valle, que levantaron el pendón concejil. En el tercero vemos el escudo de la familia Estrada y Cordero de Nevares, señores del Coto de les Arriondes. En el cuarto y último cuartel se hace alusión a la comunidad de monjas benedictinas de San Pelayo de Oviedo, por su señorío en Llames de Parres y Soto de Dueñas. El origen del concejo está ligado al Coto de les Arriondes. En el año 1367, los señores Suero Gutiérrez de Nevares y Pedro Díaz de San Juan de Parres, en representación del concejo, apoyan la causa de Enrique II de Trastámara en las guerras de sucesión de Castilla. Tras su triunfo, el rey paga los servicios de los nobles parragueses creando el condado de las Arriondas, con solar en Coviella. A finales del siglo XV, desaparece dicho condado, convirtiéndose en coto y repartiéndose su administración entre el obispado de Oviedo, la Casa de Nevares y el monasterio de Villanueva. En 1827 desaparece la ordenación administrativa en cotos y se forma el actual concejo de Parres. La capital, tras haber estado ubicada en diversos lugares como Bada o Cuadroveña, pasa definitivamente a Arriondas. A los pies de la Sierra del Sueve y en la confluencia del río Piloña con el río Sella, se sitúa la villa de Arriondas, que a finales del siglo XIX comienza a configurarse como un importante centro de servicios gracias a su situación geográfica estratégica en el centro de la comarca oriental. Nada más cruzar el puente sobre el río Sella, nos internamos en la villa, encontrándonos con el edificio más antiguo de Arriondas, una capilla del siglo XVI dedicada a San Antonio de Padua. Esta fue sede concejil y acogió las juntas y justicia del Coto de les Arriondes. En su fachada se puede ver el escudo de la casa de Estrada y Cordero de Nevares, señores del Coto. Junto al río se dispone la plaza principal de la villa, la plaza de Venancio Pando, benefactor indiano parragués, emigrante en Cuba y Filipinas, que donó los terrenos para la plaza. Contando con varias remodelaciones durante años, la más relevante fue en 1972, cuando se colocó en su centro el Cañón de les Piragües, donado por Juan Antonio Samaranch y la Federación Española de Piragüismo en 1968. Este cañón de 8 libras, original del siglo XVIII y perteneciente a las defensas costeras de Cádiz o Cartagena, da cada año la salida del descenso del Sella. En la misma plaza se encuentra el Ayuntamiento de Parres, construido como casa particular a mediados del siglo XIX y posteriormente reformada como casa consistorial, donde destaca el escudo del concejo y la torrecilla con reloj campanil. La antigua campana, que funcionó casi durante un siglo, se expone junto al ayuntamiento. En la esquina de entrada a la plaza encontramos el edificio de La Casona, construido con capital indiano de emigrantes cubanos en 1929, cuya fachada posterior presenta una interesante galería acristalada asomándose al Sella. Frente al cañón, en un pequeño jardín, se encuentra el busto dedicado a Dionisio de la Huerta, erigido en 1993 en honor al fundador del Descenso Internacional del Sella. Al otro lado de la plaza se sitúa la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós, antiguamente Escuela Municipal. Junto al río Piloña se abre el Parque de la Llera, centro neurálgico de la villa,
epicentro de celebraciones, fiestas y del mercado semanal de los sábados. Desde allí, a través de la pasarela que sortea el río Piloña, accedemos al Paseo de la Concordia, cuyo perfil está dibujado por la confluencia del mencionado río Piloña con el célebre Sella. Dentro de este hermoso parque encontramos la escultura realizada por el artista gijonés Rubio Camín, un brillante exponente del arte contemporáneo concebida para ser vista desde distintos ángulos. También podemos encontrar un símbolo de identidad de la cultura tradicional asturiana, el hórreo de la Concordia, trasladado desde el Parque de la Llera tras su remodelación. De más reciente instalación es el colorista poste de direcciones colocado por iniciativa de la Asociación Selleros, que indica la distancia y dirección a todos los ríos hermanados con el Sella, con motivo del descenso del Espiragües. Cada último fin de semana de julio, esta área recreativa es el lugar de celebración de la fiesta del Bollu de la Perullal, fiesta de interés turístico regional en la que buen número de habitantes del concejo, ataviados con los trajes y vestidos tradicionales asturianos, se congrega para degustar la merienda popular del Bollu preñau, tras el desfile de carrozas y bandas de gaitas por la villa. Parres es un concejo de gran folclore y tradición festiva, pues no hay pueblo en el que no se dedique una fiesta a su santo patrón. En Arriondas son de renombre las fiestas y ferias de Santa Rita, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, en la que se celebra el concurso Exposición de Ganados, el segundo más antiguo de Asturias, pues lleva más de 75 ediciones. La fiesta del Bollu de la Perullal, el descenso internacional del Sella, el certamen de la castaña o el Antroxu. Saliendo del parque, nos encontramos con el área deportiva de Parres, una de las más completas del oriente asturiano. En ella podemos encontrar el campo de fútbol municipal, sede del Club Arenas del Sella, fundado en 1948. Dicha área deportiva dispone de 2 pabellones cubiertos, con rocódromo, gimnasio y pistas multiusos, y en el exterior una bolera tradicional y pistas de tenis. Inserta dentro de esta área también se halla la piscina climatizada del oriente de Asturias. Complementando al área deportiva, se encuentra la piragüera municipal, gestionada por el Club Los Rápidos, fundado en 1961, y de cuya cantera salieron piragüistas olímpicos y vencedores del descenso del Sella. Desde el área deportiva, remontando el cauce del río Piloña por el paseo que lo flanquea, llegamos al Hospital Comarcal del Oriente de Asturias, que da cobertura hospitalaria a toda el área oriental del Principado. Este hospital lleva el nombre del eminente bioquímico y nutricionista Francisco Grande Cobian, nacido en la vecina Colunga, cuyo busto podemos contemplar junto al mismo. En los aledaños encontramos otra expresión artística de la villa, las esculturas del artista madrileño Fernando Belver, conjunto titulado Homenaje a Café Stein, inspirado en el café parisino, donde en los años 20 se reunían artistas como Pablo Picasso, René Magritte, Jean Cocteau, Paul Eluard, Tamara de Lempicka o Ferdinand Leyer, representados todos ellos en las esculturas. La vía principal de la villa está salpicada de edificios llamativos de la denominada arquitectura indiana. El fenómeno indiano hace referencia a la emigración hacia América, sobre todo a México y Cuba, que se produjo en Asturias a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Muchos habitantes del concejo cruzaron el océano en busca de fortuna, y varios de ellos la consiguieron, como las familias Valle, Pando, Abarca, Labra o Millares. Sin dejar de estar ligados a su tierra natal, quisieron dejar constancia de ello por medio de la construcción de ostentosas y grandes casonas de refinado estilo y aire colonial, así como la aportación de recursos para la realización de obras públicas. En la avenida principal se alza la iglesia de San Martín de Tours.
uno de los ejemplos de patronazgo indiano. Su torre, recubierta de escamas de zinc, resalta su estilo historicista y popular. En su interior destaca el retablo mayor y un fresco de los evangelistas firmados por los hermanos y artistas riosellanos Uría Aza. Junto a la iglesia se sitúan las estaciones de tren y autobuses. El primer tren llegó a Arriondas en 1903, situando a la villa como un punto clave del paso por vía férrea desde Oviedo hasta Santander. Durante años, también existió en Arriondas una estación de tranvía, inaugurada en 1908, que recorría el camino hacia Cangas de Onís y Covadonga, relacionado con la explotación minera de manganeso de las minas de Buferrera, cercanas a los lagos de Covadonga. La llegada de los autobuses hizo que finalmente el tranvía cayera en desuso en 1933. Por último, nos detenemos en el barrio de La Perullal, el más antiguo de la villa. En él se encuentra la Casa de la Canala, edificación del siglo XVII que fue la primera sede del Ayuntamiento de Parres desde que se estableció en Arriondas, la capital, en 1828, hasta su traslado a la ubicación actual. La Perullal cuenta con los mejores ejemplos de edificios de arquitectura tradicional, comúnmente de piedra, y galerías de madera con grandes acristalados. En 1949 nace en este barrio la Sociedad La Perullal, organizadora de la Fiesta del Bollu. Una escultura de 2 bailarines regionales homenajea a sus fundadores por el 50 aniversario de la sociedad. No podemos abandonar Arriondas sin hacer hincapié en su maravillosa gastronomía. Numerosos bares, restaurantes y sidrerías ofrecen una extensa variedad de productos típicos de la región, acercando a nuestra mesa los productos que la tierra nos ofrece. Esto se refleja cada otoño en el certamen de la castaña, en donde productores de la comarca ofrecen sus productos al público, mostrando la riqueza agrícola y gastronómica del concejo. Pero lo que mejor refleja esta excelencia gastronómica es que el concejo de Parres posee la más alta concentración de las prestigiosas estrellas Michelin. En la propia villa se encuentra el restaurante El Corral del Indiano, con una estrella, y en el cercano pueblo de La Salgar tenemos Casa Marcial, con 2 de las preciadas estrellas, lo que convierte a Parres en el concejo de excelencia gastronómica más destacado no solo del Oriente, sino de toda Asturias. Hablar de Arriondas es hablar del río Sella, y hablar del río Sella es hablar de la prueba piragüística que tiene lugar cada primer fin de semana de agosto sobre sus aguas. Todo comenzó en 1930, cuando Dionisio de la Huerta, Manés Fernández y Alfonso Argüelles, de forma lúdica, descendieron los cauces de los ríos Piloña y Sella, desde la localidad piloñesa de Colla hasta Ribadesella. Al año siguiente, repitieron la aventura, esta vez partiendo desde Arriondas, fijándose aquí la salida para el futuro. Pocos años después, esta prueba deportiva logró alcanzar resonancia internacional, constituyendo una de las pruebas piragüísticas más importantes del mundo, congregando cada año a más de 1000 competidores de diferentes categorías y nacionalidades. Solamente la guerra civil y la pandemia del coronavirus impidieron su celebración desde entonces. Cada año, y gracias a la inventiva de Dionisio de la Huerta, se fueron incluyendo más elementos al evento, como el desfile previo a la prueba, la ceremonia de salida y disparo del cañón con el que arranca el descenso, o el tren fluvial que transcurre paralelo al río durante la prueba. Paralelamente a la prueba deportiva, se celebra la popular y multitudinaria Fiesta de les Piragües. Las localidades de Arriondas y Ribadesella, salida y meta de la prueba, respectivamente, se engalanan y preparan para recibir a miles de visitantes que vienen a disfrutar de la fiesta y del deporte. Sin duda, pocas cosas pueden ser más emocionantes para un asturiano que congregarse a la orilla del río, compartiendo la tensión de los palistas y escuchar los versos de la salida previos a la Asturias patria querida. Guarde el público silencio
que escuche nuestra palabra. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, recibiendo el dios Neptuno los actos de esta olimpiada, nuevamente se autorizan a Riondas la carrera por el agua. Cabe reseñar que la noche antes del descenso, los vecinos de la villa llevan a cabo el llamado Ayume del Sella, un emotivo descenso de candelas por el río en memoria de todos los selleros fallecidos, y que, de algún modo, con este homenaje, vuelven a participar de la fiesta. A partir de los años 90, con el auge del turismo, las empresas de la zona comenzaron a ofrecer a los visitantes la oportunidad de bajar el río en canoa, emulando a los piragüistas en su descenso hasta Ribadesella. Cada verano, el río Sella se llena de color con miles de personas remando por sus aguas, aumentando así la industria turística del concejo. Por todo el concejo de Parres, se puede observar una gran variedad de aves poco convencional, por lo que se está estableciendo un incipiente turismo ornitológico en la comarca. Si continuamos la ruta por el río desde Arriondas, sobre este encontramos el pueblo de Pendás, desde donde parte la senda La Verde, que va hasta la aldea de Collía, y desde el cual se obtiene una vista especial de Arriondas y el Sella, además de ver el monte de la Cerica y el pueblo de Coviella, que aunque perteneciente al concejo de Cangas de Onís, está íntimamente ligado a Parres, pues el Palacio de Faes del siglo XVII fue solar del primer conde de Les Arriondes y en el siglo XVIII del regidor perpetuo del concejo. En la Vega de Coviella, junto al Sella, se vienen celebrando desde hace varios años los festivales de música Aquasella y Riverland, dos grandes eventos veraniegos que congregan a miles de jóvenes, situando al concejo en el mapa de los festivales de verano a nivel nacional e internacional. Siguiendo río abajo, llegamos al pueblo de Bode. Desde aquí arranca una hermosa ruta de trekking hacia el Picu Moru. Durante todo el verano, por el río siempre iremos acompañados por las canoas, atractivo turístico más importante del concejo. Palada tras palada, descendemos el río pasando por varias pasarelas de metal, como esta situada en la localidad de Fuentes. El río continúa hasta Ribadesella, recorriendo unos 15 kilómetros desde Arriondas, con sus meandros, cotos y pozos salmoneros, reflejando la importancia de la pesca por todo el concejo. A la altura de la localidad de Toraño podemos observar la vía del ferrocarril que transcurre paralela al río, vía por la que todos los años baja el llamado tren fluvial, acompañando a los piragüistas durante el descenso internacional del Sella hasta la meta. Toraño es el último pueblo de Parres por la ribera del río, justo antes del límite con el concejo de Ribadesella, por lo que es buen momento para subir por la montaña y tomar otra ruta. Desde aquí arriba se puede contemplar una hermosa vista de todo el valle del Sella y los montes colindantes de la vecina Cangas de Onís, situándonos en el pequeño pueblo de Sinariega. Siguiendo la carretera, llegamos a la casería de Tresmonte, cerca del límite con el concejo de Ribadesella. Desde aquí se nos abre una amplia panorámica de la costa cantábrica. Continuando nuestro recorrido más íntimo por el concejo, ascendemos desde Arriondas y tras dejar atrás el cementerio, llegamos a la parroquia de Cuadrobeña. Nada más llegar, encontramos una de las construcciones indianas mejor conservadas del municipio, Villa Margarita, situada junto a la capilla de Nuestra Señora de las Nieves. La aldea de Cuadrobeña
fue antiguamente sede de la casa consistorial del municipio. En el edificio del antiguo ayuntamiento se conserva un escudo de armas relacionado con la familia del conquistador extremeño Hernán Cortés. Desde Cuadrobeña, las impresionantes vistas a la Sierra del Sueve y los picos de Europa sobrecogen al visitante, que puede observarlas con detenimiento desde el área recreativa de La Toya. Continuando nuestra ruta, llegaremos a Huexes. En este punto se sitúa Nevares, el núcleo histórico más importante de Parres, pues aquí tenía su solar la casa de los Estrada y Cordero de Nevares, señores del Coto de les Arriondes. La torre palacio del siglo XVI-XVII es la parte más antigua del edificio, siendo el resto añadidos posteriores. A su lado está la iglesia de San Antonio, antigua capilla del palacio. En los últimos años, un innovador proyecto se ha hecho cargo del palacio y su entorno, convirtiéndolo en una extensa plantación vinícola que constituyen los viñedos más al norte de España. Con 7 hectáreas de viñedos de diferentes variedades de uva, es el primer vino elaborado en el concejo y el único de la franja oriental asturiana, dando un valor añadido a la excelencia gastronómica del concejo. Sobre Nevares y hacia el Sueve, llegamos a otro núcleo relevante, el pueblo de Fíos, cuya fisionomía está fuertemente marcada por el influjo de la llegada de los indianos desde América. Ejemplo de ello es el chalet de estilo montañés de la familia Abarca, emigrantes en Puerto Rico. Esta familia financió varias obras públicas como la carretera, el alumbrado y la escuela. También es llamativa su iglesia, de estilo neorrománico. En la parte baja del pueblo encontramos el Molín de la Tellera, el mejor molino conservado de Parres y aún en funcionamiento, máximo exponente de una de las industrias más relevantes del concejo durante siglos. Siguiendo hacia la Sierra del Sueve, llegamos a las aldeas de Pandieyu y Villar, desde donde el visitante podrá admirar unas hermosas vistas del Valle del Sella y los picos de Europa. Muy cerca se halla el pueblo de Cofiñu. En él se erige la iglesia de San Miguel, levantada sobre un antiguo templo dedicado al dios Mitra, cuya actual fábrica de época barroca conserva elementos románicos del siglo XII, que la relacionan con los mejores talleres románicos de Asturias, siendo de gran interés sus elementos decorativos. Esta pequeña localidad alberga Pueblo Astur, un complejo hotelero rural de 5 estrellas, que constituye otro de los puntos de excelencia turística del concejo, donde se alza una imponente escultura numerada de Salvador Dalí en memoria de Isaac Newton. Cofiñu es la última población de importancia antes de llegar al mirador del Fitu. Para ello debemos ascender por una sinuosa carretera de montaña que desde 1970 acoge la celebración de la subida internacional al Fitu, prueba automovilística puntuable para el Campeonato de España y Europa de carrera de montaña. En 1927, a propuesta del doctor Antonio Pérez Pimentel, se proyecta la construcción de un mirador en este enclave privilegiado. Ciertamente, el mirador del Fitu es el balcón del oriente de Asturias, pues desde él se contempla toda su costa, desde Llanes a Villaviciosa, y también los valles interiores del Sella y el Piloña. Y como fondo, aparecen majestuosos los macizos central y occidental de los picos de Europa, ofreciendo sin duda la más bella panorámica paisajística de toda Asturias. Junto al mirador se sitúa una pequeña y curiosa construcción, que sirvió de refugio durante la Guerra Civil y observatorio durante la contienda, dada su estratégica situación para controlar gran parte del litoral cantábrico.
Desde la base del refugio parte una de las rutas de montaña más famosas y transitadas del concejo, la que nos lleva hasta su techo, el Picu Pienzu. Internándonos en una arboleda de pinos, nos adentramos en el inicio de la Sierra del Sueve, siguiendo la ruta que bordea la ladera de la montaña. En su lado norte se encuentra el precioso bosque de La Biescona, el hayedo de menor altitud de la península, que sube hasta la campera del Bustacu. Desde aquí, y en una subida algo más costosa, llegamos a la majada de Mergullines, donde comienza la verdadera ascensión hasta la cumbre. Esta Sierra del Sueve, declarada Reserva Nacional en 1960, es el punto de unión y división de los concejos de Parres, Piloña, Caravia, Colunga y Ribadesella. El ya mencionado Picu Pienzu, de 1149 metros de altitud, es una de las cumbres más altas del mundo en relación a su cercanía con el mar, pues dista del Cantábrico apenas 4 kilómetros. En la cumbre se dispone una gran cruz de hierro que el visitante debe tocar para haber coronado la cima. La vista desde el Pienzu es fabulosa. Al norte, el mar Cantábrico y sus localidades costeras, desde Llanes al este hasta Gijón al oeste. Y al sur, la majestuosidad de los picos de Europa, observando todos los valles y pueblos del interior. La Sierra del Sueve es además uno de los últimos reductos del caballo asturcón, raza autóctona del Principado, cuya bravura y original trote ya eran reseñados por cronistas clásicos como Plinio y Estrabón. Descendiendo de las faldas del Sueve, a 2 kilómetros de la villa de Arriondas, se sitúa Collía, uno de los pueblos más extensos del concejo, al que podemos acceder por carretera o mediante la hermosa ruta que nos ofrece la Senda de la Verde, desde la localidad de Pendás. Junto a Collía se encuentra el pequeño pueblo de Bodes. Desde Collía, por una de las carreteras que nos conducen a Ribadesella, nos topamos con la aldea de Andelles. Un poco más arriba, La Salgar, en donde se encuentra el restaurante Casa Marcial, el único restaurante de Asturias poseedor de 2 estrellas Michelin, que da a Parres su laureada y orgullosa excelencia gastronómica. Bajando de La Salgar, se sitúa La Vita. Y continuando por la carretera, llegaremos a Montealea, último pueblo por esta vía hasta Ribadesella. También desde Collía llegamos a Les Corones, punto de inicio de una de las rutas más clásicas del concejo, la subida al Picu Moru, hito geográfico entre los concejos de Parres y Ribadesella. Volviendo a Arriondas y al pie de la carretera nacional 634 que nos lleva a Oviedo, se encuentra Ozanes. Tomando un desvío y cruzando el río Piloña, junto al pueblo de Romillu, seguiremos una carretera entre bosques y estrechos valles, atravesando las aldeas de Granda, Carrio, Tospe y Gerandi, hasta llegar al Alto del Caleru. En este punto se inicia la ruta hacia la Mota Cetín, una suave ascensión que culmina en una masa forestal de más de 260 hectáreas de hayedo y robledal junto a la Mota. Al este del bosque de Cea y Cetín, nos topamos con la Sierra de la Frecha, en cuyas faldas se encuentran los pueblos de Carúa, Virio, Fresnidieyu y El Picu, marcando la frontera con el concejo de Piloña. Bajando de la Mota, vuelta hacia el río Piloña,
llegamos a la localidad de Llames de Parres. En este pueblo se levanta la pequeña iglesia románica de San Martín de Escoto, declarada Bien de Interés Cultural. Su parte más antigua, la capilla de Santa Lucía, está considerada del prerrománico y su planta rectangular y cabecera siguen el modelo característico del románico rural. Sobresale su decoración en relieve de escudos, jarrones y la Cruz de los Ángeles. Junto a la iglesia transcurre el Camín de la Reina, camino que sigue el trazado de una antigua calzada romana que conduce hasta el puente romano de Cangas de Onís, tomando su nombre al ser el paso escogido por la reina Isabel II en su visita a Covadonga en 1858. De vuelta a la Nacional 634, paralela al río Piloña, pasamos por los pueblos de Arobes, donde se encuentra la Cueva del Taragañu y Sotudueñes. Toda esta línea de pueblos se vertebra en las márgenes del río Piloña, el afluente más caudaloso e importante del río Sella. En su cauce, hace tiempo se hallaban presas y piscifactorías, constituyendo una importante industria pesquera fluvial para el concejo. El pueblo de Castiello es un núcleo rural que presenta uno de los más atractivos conjuntos arquitectónicos del concejo parragués, con sus casonas solariegas, sus hórreos y la iglesia de Santa María Magdalena del siglo XVII. A la parroquia de Castiello pertenece el pueblo de Prunales. Aquí se halla un pequeño palacio de estilo rural. Desde aquí, y sin perder nunca de vista la Sierra del Sueve, volvemos a Arriondas para proseguir la ruta por el concejo. Nos dirigimos ahora a la zona suroriental de Parres, tomando la carretera rural que desde Arriondas nos llevaría a Cangas de Onís, salpicada de pequeños pueblos, todos ellos buenos ejemplos destacados de la arquitectura rural asturiana. Tras pasar Romillín, nos encontramos con Arenes, pueblo que posee unas impresionantes vistas de la Sierra del Sueve y del Valle del Piloña. Y siguiendo esta carretera se encuentra San Martín de Bada, con su pequeño pero destacable conjunto de hórreos y casas tradicionales, sobresaliendo la capilla de los mártires del siglo XVI. Poco más allá nos encontramos los pueblos de Vallovil y Llau. Y muy cerca nos topamos con Bada, en donde se encuentra la capilla de San Roque y los edificios barrocos de la Pedrera y la Casona. Frente a Bada se halla la Roza de Parres. Poco antes de llegar a Cangas de Onís, llegamos a San Juan de Parres, de cuya parroquia tomó nombre nuestro concejo. La importancia de dicha parroquia se manifiesta en la gran volumetría de su iglesia del siglo XVIII, dedicada a San Juan, destacando en ella su esbelta torre campanario. En San Juan también encontramos el Palacio de Robledo, de estilo clasicista. Desde San Juan de Parres a Cangas de Onís no dista más de 1 kilómetro, pero para llegar a la ciudad hay otra ruta posible desde Arriondas, la que transcurre a la vera del río Sella. Por esta vía encontramos en primer lugar el pueblo de Sobrepiedra, en donde se disponen varias casas de estilo indiano tradicional. Bajo el pueblo, y en un idílico recodo del Sella, se erige la capilla de San Bartolomé, de estilo tardorrománico del siglo XIII, la cual pudo haber sido una leprosería relacionada con el desaparecido Hospital de Peregrinos de Cangas de Onís. A pocos metros de San Bartolomé y remontando el Sella, se halla el monasterio románico de Villanueva, actualmente parador nacional. Aunque perteneciente al concejo de Cangas de Onís, gran número de parroquias de nuestro concejo estuvieron bajo su administración hasta el siglo XIX. Construido en tiempos de Alfonso I el Católico, en el lugar en que, según la tradición, murió el rey Fabila por el ataque de un oso, conserva vestigios del mejor románico asturiano, destacando su cabecera y sobre todo sus capiteles historiados. De vuelta al concejo de Parres
Y a modo de anécdota, podemos comentar que en el vecino pueblo de Vega de los Caseros, el ciclista Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia, puso fin a su carrera profesional en 1996 al abandonar aquí la Vuelta Ciclista a España antes de acometer la subida a los lagos. Más adelante, vislumbramos la ciudad de Cangas de Onís, pero antes de acceder a ella debemos atravesar el pueblo de Prestín, en donde resaltan los pintorescos chalés de estilo neomedieval y neomudéjar conocidos como moros y cristianos. El barrio de Caxidi constituye la vertiente parraguesa en los aledaños del puente romano de Cangas de Onís. Pasando la ciudad, nos adentramos en la zona llamada del Alto Sella, encontrando los pueblos de Sotudeu, Deu y Avalle. Siguiendo río arriba, llegamos a un punto importante para la actividad pesquera de la comarca, la estación de desove de salmones del Sella, en donde cada año los salmones vuelven desde la mar al río donde nacieron. Estos saltan y remontan sus aguas para desovar y continuar con su ciclo vital, otorgando al Sella la categoría de río salmonero por excelencia del norte de España. Subiendo por la montaña desde la Salmonera, llegamos al pequeño pueblo de El Collao Landrín, contemplando unas fantásticas vistas de los concejos limítrofes. En este recorrido rumbo sur, llegamos ya a los límites del concejo, siendo Santianes de Tornín el último pueblo de nuestro periplo parragués. Poco más arriba, vemos cómo el río Dobra vierte sus aguas al Sella, llegando así a la frontera del concejo, donde se abre ya el paisaje vertical de los vellos de Amieva y Ponga. Como hemos visto, Parres es un punto destacado de la geografía asturiana, cruce de caminos entre las alturas de los picos de Europa y los acantilados que desafían al mar Cantábrico. Un concejo que ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar y paladear la más pura esencia del Principado de Asturias. El Sella y el Piloña, la Sierra del Sueve y el Mirador del Fitu, las piraguas y canoas descendiendo por el río, sus fiestas, su gastronomía y su diverso patrimonio arquitectónico y cultural otorgan al concejo de Parres su identidad propia y su carácter singular.